1952. El campo de pruebas de Aberdeen, en Maryland. Una atmósfera densa de anticipación se cierne sobre los ingenieros de la compañía Allis-Chalmers mientras preparan su última creación para los representantes del ejército de los Estados Unidos. Ante ellos se encuentra una pequeña y achaparrada máquina de combate con un peso inferior a las 9 toneladas, que parece casi un juguete junto a los colosales tanques de la época. Pero en sus flancos, la ilusión se desvanece. Allí descansan 6 cañones sin retroceso de 106 milímetros, apuntando al horizonte como los dedos de una mano brutal. El comandante ocupa su puesto. Ajusta la mira sobre un viejo muro de ladrillos a 300 metros de distancia y con un movimiento deliberado, presiona el gatillo. Los 6 cañones disparan al unísono. Un estruendo monstruoso desgarra el aire. Chorros incandescentes de gases de escape, vomitados desde la parte trasera de los cañones, golpean el espacio con tal furia que los cristales de los vehículos cercanos estallan en 1000 pedazos. El muro de ladrillos, el objetivo, simplemente deja de existir, pulverizado por el impacto. Los observadores, a pesar de estar a cubierto, se agachan instintivamente ante la onda expansiva. En ese instante, queda claro que los diseñadores estadounidenses han creado algo completamente fuera de lo común. Una máquina capaz de desatar, en cuestión de segundos, la potencia de fuego de una batería de artillería completa. La historia de esta arma tan inusual había comenzado un año antes, cuando el arsenal de Picatinny y la división de tractores de Allis-Chalmers se reunieron para concebir un nuevo chasis universal para el ejército. La necesidad era clara. Se requería una plataforma ligera, barata y móvil que pudiera ser transportada por aire a cualquier rincón del mundo. La Guerra Fría ganaba intensidad y los generales entendían que los conflictos futuros exigirían una reacción relámpago. Los tanques pesados eran excelentes para las batallas a gran escala en Europa, pero resultaban inútiles si no podían llegar a tiempo al campo de batalla. Para finales de 1951, los ingenieros recibieron la aprobación y comenzaron a trabajar en 5 variantes distintas sobre un único chasis. La base fue un transporte de orugas ligero, el T-55, pero el mando del ejército rechazó los prototipos. Los consideraron insuficientemente protegidos y demasiado angostos para la infantería. Fue entonces, a partir de ese fracaso, que los ingenieros decidieron transformar el chasis desechado en un portador de armas. Así, de un diseño desestimado, de un vehículo considerado inútil, nació una de las máquinas de guerra más singulares del siglo XX. Una lección brutal sobre cómo la necesidad, a veces, no solo es la madre de la invención, sino también la creadora de monstruos. En el crisol de la innovación militar de la posguerra, algunas ideas brillan con la promesa de revolucionar el campo de batalla. Otras se desvanecen antes de nacer. Un proyecto en particular ni siquiera alcanzó la fase de prototipo, quedando confinado para siempre en la inerte quietud de una maqueta de madera. Era un presagio de la extraña y tortuosa senda que estaba por recorrer. Poco después, sobre las mesas de diseño, surgió una visión aún más ambiciosa: el proyecto T-167. Proponía una solución de fuerza bruta, una andanada de fuego sin precedentes, la instalación de 8 cañones sin retroceso, distribuidos en 2 grupos de 4 a cada lado del vehículo. Los ingenieros imaginaron los cañones dispuestos en 3 hileras superpuestas, con una cuarta arma solitaria en un nivel inferior. Sin embargo, el estamento militar consideró que tal despliegue de armamento era sencillamente excesivo. Surgieron preguntas incómodas y sin respuesta fácil sobre la capacidad de munición y, sobre todo, la velocidad de recarga en el fragor del combate. La idea fue descartada como un sueño febril de ingeniería. En el extremo opuesto del espectro, como un susurro frente a un trueno, se encontraba la variante T-166. Su propuesta era la austeridad máxima: un solo y solitario cañón sin retroceso,
Esta máquina se distinguía de sus hermanas por una peculiar escotilla semicircular en el lado izquierdo del techo, diseñada para dar acceso al único cañón, montado a la derecha. Con el tiempo, esta modificación fue equipada con un ingenioso mecanismo hidráulico. Este sistema permitía abatir el cañón sobre el costado derecho del vehículo, facilitando una recarga más rápida o incluso el desmontaje del arma para su uso desde tierra. Se construyeron 3 de estos vehículos, pero el veredicto fue igualmente negativo. Esta vez, el péndulo había oscilado demasiado lejos. Su potencia de fuego se consideró lamentablemente insuficiente. El justo medio, el equilibrio anhelado, llegó con el proyecto T-165. Proponía 6 cañones sin retroceso, 3 por cada lado. Fue esta configuración la que finalmente pareció óptima a los diseñadores. Un compromiso perfecto que ofrecía un equilibrio sensato entre la potencia de fuego devastadora, una reserva de munición adecuada y unas dimensiones contenidas. Tras una serie de pruebas exitosas en 1953, se autorizó la producción de un primer lote de 24 unidades. El vehículo recibió su designación oficial, M50, y un nombre evocador y extraño, Ontos. Una palabra que, traducida del griego, significa simplemente la cosa. Pero la alegría de los ingenieros fue prematura. Después de una rigurosa serie de pruebas de campo, el ejército de los Estados Unidos se negó a adoptar el M50 Ontos. El pedido inicial de 1000 máquinas fue cancelado abruptamente. Las razones eran evidentes, y los altos mandos no dudaron en expresarlas con crudeza. Su blindaje era mínimo, apenas capaz de proteger a la tripulación de las esquirlas de artillería o de las balas de armas ligeras, lo que convertía al vehículo en una presa extremadamente vulnerable en un campo de batalla moderno. Su perfil era notablemente alto, pero su espacio interior era claustrofóbico, creando condiciones incómodas para la tripulación y limitando severamente la cantidad de munición que podía transportar. Los generales del ejército, acostumbrados a los tanques pesados, poderosos y bien protegidos de la época, simplemente no entendían cómo utilizar aquel extraño cazacarros con 6 tubos apuntando hacia los lados. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre. El M50 Ontos encontró un mecenas inesperado, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Esta rama militar, siempre distinguida del ejército por su enfoque único y pragmático del combate, vio en aquella extraña cosa exactamente la herramienta que llevaba años buscando. Los marines necesitaban un vehículo ligero, ágil y, sobre todo, potentemente armado para apoyar sus operaciones de desembarco anfibio. El Ontos podía ser transportado con facilidad y desplegado rápidamente en una cabeza de playa, ofreciendo un apoyo de fuego directo que los pesados tanques del ejército no podían proporcionar con la misma celeridad. En 1955, el mando del Cuerpo de Marines cursó un pedido de 297 unidades. La compañía Allis-Chalmers aceptó el contrato con entusiasmo y se puso manos a la obra. Para finales de 1957, todos los vehículos habían sido entregados. El modelo de producción del M50 Ontos era una auténtica maravilla de la ingeniería compacta, donde cada componente parecía haber sido diseñado con una precisión obsesiva. Así, una máquina rechazada por una rama militar por sus defectos fue adoptada por otra precisamente por sus virtudes. El Ontos no era un vehículo para las vastas llanuras de Europa, sino para las playas y las selvas del Pacífico. Un recordatorio de que la utilidad de una herramienta no reside en su concepción universal, sino en la especificidad de la tarea y en la visión de las manos que la empujan. Todo su diseño estaba subordinado a una tarea principal, una obsesión casi fanática: la máxima reducción de peso, conservando una potencia de fuego abrumadora. La forma del casco era una declaración de intenciones. Una pirámide cuadrangular truncada, agresiva y compacta, sobre cuya cima se asentaba una torreta diminuta, casi simbólica. Sus dimensiones hablaban de sigilo y agilidad. La longitud, desde el cañón hasta la cola, era de apenas 3 metros y 83 centímetros. Su anchura, de 2 metros con 59 centímetros, y su altura total,
2 metros con 13 centímetros. Una silueta baja, difícil de adquirir como blanco. Su distancia al suelo, de 37 centímetros, le confería una notable capacidad para moverse a través de terrenos irregulares, superando obstáculos que detendrían a vehículos menos adaptados. Su blindaje era una concesión, un sacrificio deliberado en el altar de la velocidad. El casco, ensamblado mediante soldadura a partir de planchas de acero homogéneo laminado, ofrecía un grosor de apenas 13 milímetros en todo su perímetro. Una piel de acero apenas suficiente para detener el fuego de ametralladoras pesadas o la metralla errante. El fondo del vehículo era aún más vulnerable, protegido por tan solo 6 milímetros de metal. Los ángulos de inclinación de las planchas ofrecían una sombra de protección adicional, un truco geométrico para desviar proyectiles, pero la cruda realidad era que contra cualquier amenaza seria, esta coraza era incapaz de salvar a su tripulación. Los diseñadores, desde el principio, no apostaron por la supervivencia a través de la resistencia, sino a través de la movilidad y la sorpresa. Resulta fascinante que el transportador base sobre el que se desarrolló sirviera como plataforma para experimentar con materiales que parecían sacados de la ciencia ficción. Se llegó a fabricar un casco experimental a partir de una aleación de titanio que contenía un 6% de aluminio y un 4% de vanadio. Esta aleación, la más común entre las de titanio, poseía propiedades mecánicas extraordinarias, siendo considerada la más fuerte y rígida disponible en la época. El blindaje de titanio proporcionaba una protección casi idéntica a la del acero de igual grosor, pero con una ventaja asombrosa: reducía la masa del casco en un 25%. Sin embargo, la extrema complejidad en el procesamiento del titanio y su coste prohibitivo sentenciaron este prometedor experimento. El sueño del cazatanques ultraligero se desvaneció, y los M50 Ontos de serie se quedaron con sus cuerpos de acero. El sistema de suspensión fue una obra de ingeniería diseñada para no robar ni un centímetro cúbico al compartimento de combate. Las 4 ruedas de apoyo a cada lado se conectaban a través de balancines a barras de torsión, ancladas ingeniosamente por fuera del casco. Las ruedas tractoras, ubicadas en la parte delantera, seguían la tradición de la escuela de diseño estadounidense. Cada oruga tenía una anchura de 528 milímetros. Esta característica, combinada con una masa de combate de solo 8.630 kilogramos, resultaba en una presión sobre el suelo increíblemente baja: 0,36 kilogramos por centímetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, el tanque medio soviético T-55 ejercía una presión más del doble. Esta ligereza casi etérea permitía al vehículo estadounidense moverse con confianza sobre terrenos blandos, zonas pantanosas e incluso arrozales, donde blindados más pesados quedaban irremediablemente atrapados. Como planta motriz, se empleó un motor de gasolina General Motors de 6 cilindros, que entregaba 145 caballos de potencia. Era capaz de impulsar la máquina hasta una velocidad máxima de 48 km por hora en carretera. El motor estaba ubicado en la parte delantera derecha del casco, y a su izquierda, en un espacio reducido, se encontraba el puesto del mecánico conductor. Así, el Ontos se erigió no como un vehículo equilibrado, sino como una herramienta especializada llevada al extremo. Una criatura de acero que renunció a su propia defensa, apostando toda su existencia a la capacidad de golpear primero y desaparecer después. Un testamento de cómo, en la búsqueda de la ventaja táctica, la ingeniería puede rozar la imprudencia, creando máquinas que son tan letales como vulnerables. Un depósito de combustible con una capacidad de 178 litros le otorgaba una autonomía de apenas 185 kilómetros. Pero incluso en sus entrañas, el diseño desafiaba toda convención. El tanque no era una estructura rígida, sino un contenedor de caucho flexible, una vejiga resistente a través de cuyo centro pasaba un canal tubular. Una solución de ingeniería audaz, casi extraña, que permitía al eje de transmisión izquierdo entregar el par motor a su rueda dentada, atravesando literalmente el corazón del suministro de combustible. Con el tiempo, una parte de estas máquinas fue sometida a una profunda modernización,
renaciendo bajo la designación M51-Ontos. La principal diferencia residía en su nuevo corazón mecánico, un motor Chrysler de gasolina con 8 cilindros y refrigeración líquida, capaz de desarrollar 180 caballos de fuerza. Además de este motor más potente, los vehículos modernizados recibieron una transmisión mejorada y periscopios y miras actualizados, agudizando sus sentidos en el campo de batalla. De las 297 unidades autopropulsadas fabricadas, un total de 294 recibieron esta vital actualización. Pero la verdadera carta de triunfo del M50-Ontos, la razón misma de su existencia, era su armamento. 6 cañones sin retroceso, M41, de calibre 106 milímetros, montados sobre una estructura especial que atravesaba una pequeña torreta en el techo del casco. Las armas estaban agrupadas en conjuntos de 3 a cada lado y poseían su propia numeración, comenzando por el número 1, el más a la izquierda visto desde la popa del vehículo, y continuando en el sentido de las agujas del reloj hasta el número 6. La carga sobre el montaje de la artillería era tan colosal que las tripulaciones debían realinear periódicamente los cañones, que con el tiempo y la vibración comenzaban a combarse visiblemente. Curiosamente, el calibre oficial del cañón M41 era en realidad de 105 milímetros. Sin embargo, para evitar cualquier posible confusión con un modelo anterior de cañón sin retroceso que había resultado fallido, su designación fue aumentada artificialmente en 1 milímetro en toda la documentación oficial. El arma en sí fue desarrollada a principios de la década de los 50 del siglo XX y adoptada por el ejército de los Estados Unidos en el año 1953. Su propósito era doble: la aniquilación de emplazamientos enemigos y la lucha contra vehículos blindados. Su diseño incluía un cañón estriado y un cierre de pistón con 4 toberas de salida traseras. Estas toberas expulsaban los gases de la pólvora hacia atrás en el momento del disparo, contrarrestando la fuerza de la detonación y logrando así su característica ausencia de retroceso. Los ángulos de elevación vertical de los cañones abarcaban desde los -10 hasta los +20 grados, mientras que la torreta podía girar horizontalmente 40 grados a cada lado. Es de notar que en los prototipos, este arco horizontal estaba limitado a tan solo 15 grados a izquierda y derecha, pero los militares consideraron esta capacidad insuficiente y el defecto fue corregido en el modelo de producción en serie. La unidad autopropulsada podía disparar individualmente desde cualquiera de sus cañones o desatar una salva devastadora, disparando incluso los 6 tubos simultáneamente. Todos los cañones podían ser desmontados del vehículo y utilizados desde el suelo, pero los más adaptados para esta tarea eran los numerados como 2 y 5, que contaban con la instalación adicional de una mira óptica periscópica acodada. Para facilitar la puntería, los cañones número 2, 3, 4 y 5 estaban equipados con ametralladoras de telemetría coaxiales de 12,7 milímetros. La balística de estas ametralladoras se correspondía fielmente con la de los proyectiles de los cañones principales, permitiendo al artillero disparar ráfagas trazadoras para confirmar el alcance y la trayectoria antes de liberar la furia de los cañones de gran calibre. Así, cada aspecto de esta máquina, desde su tanque de combustible perforado hasta sus cañones que se combaban bajo su propio peso, hablaba de un diseño llevado al extremo. No era un vehículo de compromiso, sino una herramienta de una especialización casi fanática, un depredador de acero concebido con un único y brutal propósito en mente. Para alcanzar una precisión casi quirúrgica, el sistema de puntería de Ontos era una obra de ingenio formidable. 4 ametralladoras de telemetría, alineadas con los cañones principales, trazaban la trayectoria exacta del proyectil antes del disparo decisivo. Estas armas, controladas remotamente desde el interior del vehículo, se alimentaban de cargadores con munición trazadora especial. Al impactar, cada bala generaba una pequeña y delatadora nube blanca, una marca visual que permitía al artillero corregir el tiro con una certeza pasmosa. El suministro para estas ametralladoras de puntería consistía en un total de 480 cartuchos para los 4 cañones.
Justo en el centro de la torreta, se erigía una ametralladora Browning de calibre 7,62 milímetros. Su operación era dual. Podía ser controlada de forma convencional, mediante un pedal accionado por el artillero desde la seguridad del interior, o podía transformarse en un arma independiente. Para ello, el operador debía ponerse de pie, abrir la escotilla sobre su asiento y liberar el montaje del arma. Una maniobra que lo exponía, pero le otorgaba una flexibilidad táctica crucial. La dotación estándar para esta ametralladora ascendía a 1000 cartuchos. Con el tiempo, algunas tripulaciones sustituyeron la veterana Browning por la más moderna M60. Sin embargo, este cambio nunca fue masivo. Se consideraba que la Browning, probada en innumerables conflictos, requería cambios de cañón con menos frecuencia durante el fuego intenso, una fiabilidad que, en combate, vale su peso en oro. La nomenclatura de municiones para el armamento principal incluía varios tipos de proyectiles devastadores. El primero era un proyectil de alto explosivo con cabeza de aplastamiento, cuyo principio de funcionamiento se basaba en esparcir su carga plástica sobre la mayor superficie posible del blindaje enemigo en el momento del impacto. Al detonar, la onda de choque no penetraba, sino que provocaba que del lado interno del blindaje se desprendieran fragmentos letales, una metralla interna que aniquilaba a la tripulación y destrozaba los equipos del vehículo adversario. La masa de su cabeza de combate era de 9 kilogramos y su velocidad inicial alcanzaba los 498 metros por segundo. El segundo tipo era un proyectil de carga hueca, o HIT, capaz de perforar 400 milímetros de blindaje homogéneo. Su diseño era revolucionario. Utilizaba una vaina perforada con diminutos orificios. A través de ellos, parte de los gases de la pólvora eran expulsados hacia atrás por unas toberas especiales, creando un empuje que anulaba casi por completo la brutal fuerza del retroceso. El proyectil completo pesaba 16,7 kilogramos, medía casi 1 metro de longitud y alcanzaba una velocidad inicial de unos 500 metros por segundo. Su alcance efectivo se situaba en los 1200 metros, aunque la distancia máxima de vuelo rondaba los 3000 metros. Aunque el cañón fue concebido como un arma de fuego directo, las tripulaciones recibían entrenamiento para operar desde posiciones ocultas, abriendo fuego sobre objetivos que se encontraban fuera del campo de visión del artillero. La estiba de munición del M50 Ontos constaba de 18 proyectiles, distribuidos en 2 ubicaciones. La sección principal, con 8 proyectiles, se encontraba en la parte trasera inferior, bajo las puertas de acceso, protegida por una placa de cierre especial. Otros 4 proyectiles se almacenaban en el interior, a la derecha del comandante. Sumados a los 6 proyectiles ya cargados en los cañones, conformaban la dotación reglamentaria. Sin embargo, en la cruda realidad del campo de batalla, las tripulaciones recurrieron a diversos ingenios para aumentar esta capacidad. Se conocen casos en los que el propio asiento del comandante era desmontado para hacer espacio a más munición. Un testimonio silencioso de cómo la necesidad y el instinto de supervivencia siempre logran reescribir las especificaciones técnicas diseñadas en la lejana seguridad de un despacho. En el claustrofóbico vientre de acero del Ontos, cada centímetro cúbico era un campo de batalla. En el espacio liberado por cualquier elemento considerado no esencial, se apilaban proyectiles adicionales. La lógica era simple y brutal. Más munición significaba más tiempo en combate. Aún más asombroso, en un acto de desesperación o de pura audacia, a veces se retiraba incluso el asiento del conductor. Según las memorias de un veterano, esta medida extrema permitía aumentar la carga de combate hasta unos increíbles 48 disparos. El vehículo se manejaba y el fuego se dirigía literalmente sentado sobre una montaña de explosivos. La disposición de la tripulación era, como poco, peculiar. El conductor mecánico se ubicaba en la parte delantera izquierda del casco, con el rugido ensordecedor del motor como su único compañero a la derecha. El comandante, que también actuaba como artillero, se sentaba en un asiento bajo la pequeña torreta, responsable de apuntar y disparar los 6 cañones sin retroceso.
Y luego estaba el tercer miembro de la tripulación, el cargador. Sobre el papel, los diseñadores habían previsto que ocupara un cojín especial en el suelo, a la izquierda del comandante. Sin embargo, la realidad del combate era mucho más brutal. Debido al espacio extremadamente reducido del compartimento de lucha, el cargador casi nunca se encontraba dentro del vehículo. Su existencia era nómada y precaria. O bien viajaba aferrado al blindaje exterior, expuesto a los elementos y al fuego enemigo, o seguía a Lontos en un camión de suministros. El acto de recargar era un ritual peligroso. El cargador debía saltar del vehículo, cargar manualmente cada uno de los 6 cañones y luego retirarse a una distancia segura para esperar la orden de volver a montar. Irónicamente, las tripulaciones a menudo se desplazaban con las puertas traseras abiertas para mitigar el calor y la claustrofobia, lo que permitía que el polvo y el lodo del camino invadieran el interior. Fue precisamente por esto que el M50 Ontos se ganó entre los soldados el apodo poco halagador de El Cerdo. Existió un proyecto de modificación de campo, un destello de pragmatismo que proponía ampliar la torreta y reducir el número de cañones a 2, permitiendo así la recarga desde el interior. Sin embargo, esta idea, tal lógica, nunca pasó de ser una maqueta de madera. La primera vez que el Ontos pisó una zona de conflicto fue en 1958, durante la crisis del Líbano. Pero entonces, la máquina no tuvo la oportunidad de entrar en combate. Sus cañones permanecieron en silencio. Su verdadero bautismo de fuego solo llegaría 7 años después. Muchos ya habían comenzado a dudar de que este extraño vehículo llegara a demostrar su valía en una batalla real. Pero en abril de 1965, todo cambió. La mayoría, incluso los aficionados a la historia militar, asumen que su primer conflicto fue Vietnam. Es un error comprensible, pero un error al fin y al cabo. En realidad, este cazacarros estadounidense abrió fuego por primera vez contra un enemigo en la República Dominicana, una pequeña nación caribeña sumida en una guerra civil. Aquel año, un levantamiento armado sacudió el país, y Estados Unidos, bajo el pretexto de proteger a sus ciudadanos, envió un contingente militar para impedir que un líder procomunista llegara al poder. La flota estadounidense desembarcó a los marines y con ellos llegó esta extraña bestia de 6 ojos. Así, el destino de una de las máquinas de guerra más singulares jamás creadas no se forjó en las selvas de Asia, sino en las calles de una isla del Caribe. Un recordatorio de que las herramientas de la guerra, sin importar cuán extrañas sean sus formas, siempre encuentran un propósito en los teatros más inesperados del conflicto humano. En el caos de la intervención estadounidense en la República Dominicana, el personal del Cuerpo de Marines desembarcó con su formidable arsenal, transportes oruga anfibios que emergían de las olas, los imponentes tanques M-48 Patton, cuyas siluetas prometían una fuerza abrumadora, y junto a ellos, una bestia de acero de aspecto peculiar, casi alienígena, el M-50 Ontos, con sus 6 cañones sin retroceso apuntando como los dedos de una mano vengativa. Para entonces, los rebeldes ya habían logrado apoderarse de una parte significativa del armamento pesado de las fuerzas gubernamentales, incluyendo vehículos blindados. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. ¿Qué tanques, de qué lejanas naciones, se encontrarían en el arsenal del ejército dominicano? La respuesta es, como mínimo, sorprendente: Suecia y Francia. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la República Dominicana había adquirido un lote de tanques ligeros suecos de la época del conflicto, máquinas que, increíblemente, permanecieron en servicio activo hasta el año 2003. Los rebeldes capturaron 12 de estos vehículos y en un acto de audacia o desesperación, intentaron usarlos contra los norteamericanos. Fue un error fatal. El M-50 Ontos, cuyo nombre significa «la cosa» en griego, finalmente tuvo la oportunidad de demostrar el porqué de su temible diseño. Uno de los tanques suecos fue aniquilado por un disparo certero de sus cañones.
El 29 de abril de 1965, la escena se repitió con una claridad brutal. Un M-50 Ontos y un tanque M-48 Patton de la Unidad Expedicionaria de los Marines se enfrentaron a dos tanques ligeros suecos en manos de los rebeldes. El resultado fue quirúrgico, un blanco para cada uno, dos amenazas neutralizadas. Pero las máquinas suecas no serían las únicas víctimas de este cazador de acero. Un tanque ligero francés, un modelo más moderno y formidable, armado con un cañón de 75 milímetros, también se encontró en la mira de Ontos. Se le consideraba un adversario serio, una amenaza real. Sin embargo, un solo proyectil de carga hueca del vehículo estadounidense no le dejó ninguna oportunidad. El impacto fue tan preciso, tan devastador, que provocó la detonación de toda la munición a bordo, arrancando la torreta de su anillo en una explosión cataclísmica que la lanzó por los aires. Con esta demostración de fuerza, el camino de combate del M-50 Ontos en la República Dominicana llegó a su fin. Pero un desafío mucho más grande, una prueba de fuego en las selvas y arrozales del sudeste asiático, ya se cernía en el horizonte. Al inicio de la Guerra de Vietnam, el Cuerpo de Marines disponía de 176 de estas máquinas. Del pedido original de 197 unidades, el resto se había perdido en accidentes durante maniobras o se encontraba en un estado perpetuo de reparación. El problema de los repuestos era extraordinariamente agudo, ya que la producción de este peculiar vehículo se había detenido. A veces, para mantener a varias unidades en estado de combate, había que sacrificar una, despojándola de sus componentes vitales como un depredador a su presa. Las primeras unidades del Ontos llegaron a Vietnam en 1965, pero su despliegue se topó con un obstáculo inesperado, casi surrealista. El alto mando impuso una extraña restricción sobre el uso de su calibre principal. Cargar los cañones, ya no digamos dispararlos, requería la autorización expresa del mando de batallón. Las tripulaciones, en medio del fragor de la batalla, debían solicitar permiso por radio y esperar una respuesta antes de preparar su arma principal. Imaginen la escena. Una tripulación bajo fuego, solicitando por radio permiso para defenderse, esperando una respuesta mientras el peligro se acerca. Más tarde, la regla se relajó ligeramente, permitiendo a las tripulaciones cargar los cañones de 106 milímetros por su cuenta, pero aún no tenían derecho a abrir fuego a discreción. Solo después de un tiempo, estas reglas absurdas, nacidas en la seguridad de un puesto de mando lejos del frente, fueron finalmente revocadas. Las tripulaciones del M-50 Ontos obtuvieron por fin la libertad de desatar el poder de su máquina. Se demostraba una vez más que en el caos del combate, las reglas escritas a kilómetros de distancia a menudo se disuelven ante la cruda realidad del instinto y la supervivencia. La guerra tiene su propia lógica, una que a menudo desafía a la de los hombres que la planifican desde la distancia. Fue concebido para un campo de batalla que nunca encontraría. Un cazador de tanques diseñado en los ecos de la Segunda Guerra Mundial, destinado a acechar a las bestias de acero en las llanuras de Europa. Sin embargo, el destino del M-50 Ontos se escribiría a miles de kilómetros de distancia, en un teatro de operaciones que desafiaría toda lógica militar convencional, las selvas de Vietnam. Allí, su propósito original se desvaneció casi por completo. La razón era, en su brutal simpleza, abrumadora. El enemigo apenas disponía de blindados. Las colosales batallas de tanques, aquellas que habían rasgado los campos de Kursk o las arenas del norte de África, eran un espejismo en la asfixiante humedad del sudeste asiático. Aquí la guerra era un asunto íntimo y cruel, librado por la infantería con el apoyo de morteros, artillería y el rugido lejano de la aviación. Los enfrentamientos entre vehículos acorazados ocurrían, sí, pero eran la excepción, no la norma. Anomalías en un conflicto definido por la emboscada y la trinchera oculta. Y sin embargo, en este entorno hostil, el M-50 Ontos no solo sobrevivió, sino que se reinventó, convirtiéndose en una herramienta indispensable para los marines.
Su secreto residía en su diseño. Gracias a una presión sobre el suelo extraordinariamente baja y a sus anchas orugas, esta máquina podía deslizarse por terrenos donde otros vehículos, más pesados y poderosos, quedaban irremediablemente atrapados. El fango pegajoso que rodeaba los vastos arrozales, un cementerio para tanques y transportes de personal, para el Ontos no era más que un inconveniente. Existe un caso documentado, casi legendario, en el que un Ontos fue la única salvación para un tanque Patton, una bestia de 50 toneladas hundida en un pantano. Solo el ligero Ontos pudo navegar por el suelo traicionero para llevarle los cables de remolque y los pertrechos necesarios. Sus dimensiones compactas y su peso reducido le permitían acercarse sigilosamente a la línea del frente, utilizando sus 6 cañones sin retroceso para pulverizar búnkeres y posiciones fortificadas con una precisión devastadora, abriendo paso a la infantería que le seguía. Pero esta agilidad tenía un precio. La máquina era notoriamente inestable en pendientes pronunciadas, propensa a deslizarse o, en el peor de los casos, a volcar por completo, creando una trampa mortal para su propia tripulación. No obstante, fue en la lucha contra un enemigo invisible donde el Ontos encontró su vocación más terrible. Los veteranos recuerdan su eficacia en una tarea que, a primera vista, parecía simple: eliminar a la infantería enemiga oculta en la impenetrabilidad de la jungla. En estas condiciones, la artillería convencional y las bombas de aviación perdían gran parte de su poder. La densa vegetación actuaba como un escudo natural, absorbiendo la onda expansiva y deteniendo la metralla, reduciendo drásticamente la letalidad de las municiones. Y solicitar apoyo aéreo no siempre era una opción viable. Fue entonces cuando los ingenieros estadounidenses desarrollaron una respuesta, una munición que podría calificarse de verdaderamente monstruosa. Poco después de su entrada en servicio, el arsenal del Ontos se amplió con un proyectil antipersonal trazador de metralla. No era una bala de cañón convencional. Era un contenedor de paredes delgadas, casi frágil, que albergaba en su interior 6.000 dardos de acero, conocidos como flechetes. Cada uno, con una masa de unos 13 gramos, era una pequeña jabalina mortal. Ahora, imaginen el efecto. Un solo Ontos, disparando simultáneamente sus 6 cañones con esta munición, desataba una tormenta. Una semiesfera expansiva de 36.000 de estos proyectiles letales que barría la jungla a una velocidad supersónica. Se podría argumentar que la espesa vegetación detendría estos pequeños dardos. Y es cierto, una parte de ellos, sin duda, se incrustaba inofensivamente en los troncos de los árboles y en la maleza más densa. Pero no todos. Ni siquiera la mayoría. 36.000 proyectiles creaban una zona de muerte tan saturada que era estadísticamente imposible escapar ileso. Era el equivalente a una guadaña de acero que cegaba la vida en un sector entero, sin importar cuán profundo fuera el escondite. El Ontos es un testamento sombrío de la adaptabilidad en el conflicto. Una máquina creada para un tipo de guerra limpia y mecánica, entre iguales de acero, se vio forzada a convertirse en un instrumento de carnicería indiscriminada en una guerra sin frentes definidos. La guerra no solo deforma paisajes y consume vidas, deforma también el propósito de las máquinas creadas para ella, revelando la infinita y aterradora capacidad de la inventiva humana cuando se pone al servicio de la destrucción. En la tensa quietud de las bases militares, el M-50 Ontos encontró un propósito inesperado más allá de la línea del frente. Se convirtió en el guardián del perímetro, un centinela de acero cuya mera presencia jugaba un papel crucial como arma de disuasión. Los veteranos relatan cómo los soldados del norte de Vietnam temían genuinamente a esta pequeña máquina de 6 cañones. Era vulnerable, sí. Un solo impacto de un lanzagranadas podía convertirla en una pira funeraria. Pero esa vulnerabilidad se desvanecía ante la imagen de un Ontos camuflado, agazapado en una posición fortificada, una bestia que el enemigo tomaba muy en serio. La mayoría de los encuentros en estas circunstancias eran accidentes fatales para los atacantes, que descubrían su presencia
solo cuando el infierno de sus 6 cañones se desataba sobre ellos. Un capítulo singular en su historia fue la Operación de Soto, cuando varios M-50 Ontos fueron transportados por aire, suspendidos bajo helicópteros Sikorsky, a unos 40 kilómetros de distancia hasta la misma línea de combate. Fue la única vez, en toda su vida operativa, que se utilizó su capacidad aerotransportada en un escenario real, un eco de la promesa original para la que fue concebido, más allá de los numerosos ejercicios en tiempos de paz. Pero su momento definitorio llegaría en 1968, durante la sangrienta ofensiva del Tet. En las calles destrozadas de la ciudad de Hue, el Onto se convirtió en una leyenda urbana. Su agilidad lo hacía menos vulnerable que los torpes tanques en el laberinto de la ciudad. Sus cañones sin retroceso podían reducir a escombros prácticamente cualquier edificio donde el enemigo se hubiera atrincherado. Sin embargo, no eran invencibles. Los lanzagranadas antitanque seguían siendo su némesis, y las pérdidas, tanto de máquinas como de tripulaciones, fueron dolorosamente altas. Sirvió en Vietnam desde principios de 1965 hasta mediados de 1969. Los Marines lo usaron hasta que se volvió físicamente imposible, hasta que la falta total de repuestos sentenció su destino. Las máquinas desgastadas fueron despojadas de su movilidad, enterradas en el barro rojo de Vietnam y transformadas en puntos de fuego fijos, continuando su servicio como búnkeres estáticos. En mayo de 1969, los supervivientes fueron embarcados de vuelta a Estados Unidos, donde el cuerpo de marines procedió a su desguace, destruyendo la mayoría de los cascos y sus icónicas torretas. Solo un puñado de ejemplares escapó a la fundición, reliquias silenciosas en museos y colecciones privadas. Así termina la historia del Ontos, la cosa en griego. Un arma rechazada por su propio ejército, pero adoptada y convertida en un ícono por los marines. Su legado no reside en los planos de los ingenieros, sino en el recuerdo de aquellos que vieron sus 6 cañones escupir fuego en la jungla. Una prueba de que, en la guerra, la herramienta más extraña puede convertirse, en las manos adecuadas, en el instrumento más temible.